Buenas, mi nombre es Valentina Yo soy Daniel. y esto es Volviendo al Diseño. Este es nuestro segundo capítulo o segunda parte de la depresión. Y hoy, como prometido, como les habíamos dicho en el último capítulo, vamos a estar hablando de la segunda parte, que es con mi hermano. Dani, preséntate un poquito y cuéntanos quién eres. Yo soy el hermano menor de Valentina. Nos llevamos 1 año y 9 meses. Sí, así es. Ya, No hay nada mucho más. más. Como si pudieron saber, si no vieron el capítulo anterior, pues es como todo el contexto para lo que vamos a estar Mm, hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando del lado de Dani, entonces va a ser un poquito diferente al último capítulo que hicimos, mm. porque va a tomar otra perspectiva de la historia, que también es muy importante no olvidarla, porque no todos hemos vivido la depresión, pero quizás conocemos gente que la ha vivido. Y pues Dani es una persona muy cercana a mía, o sea, yo creo que eres la persona más cercana. Y pues obviamente él también le impactó Claro. toda el rollo de la depresión, por decirlo así. Entonces, Dani, para nuestra primera pregunta, queríamos hacerte, ¿cómo es vivir con un familiar en depresión? Cuéntanos un poquito de tu historia, cuál es bueno, no el testimonio, Sí, pero qué sí, fue lo sí. que viviste Bueno, alrededor de. yo creo que el primer momento en el que empecé a tomarme en serio y en que yo empecé a darme cuenta que como que esto era algo real, o sea, como Ujú. que, wow, esto de verdad fue un problema y de verdad esto me afectó, fue cuando tuve una, como una charla con pues bueno, entonces yo estaba en el CIE, pues yo estaba yendo a, Sí, a la universidad, pues porque tenía que, tenía que hablar con con la tu API, dirección, con sí, mi con la API, es que no dirección. quería decir API porque pues API, Bueno, sí. tenía que hablar con la dirección, porque yo había fallado como la mayoría de mis materias, más que la mitad de mis materias, yo las había fallado en mi anterior semestre, entonces pues tenía que firmar un contrato de, como se dice, contrato de no sé, como que tú tenías que Que demostrar te que te vas a comprometes, comprometer. Ujú. sí. Tenía que Ujú. demostrar eso. Y entonces me preguntó, bueno, eh, tienes que decirme, pues, cuál es la razón. Dime, pues, es por qué has fallado tanto. Y yo, ¿por qué? Y dije, pues, una buena excusa. No, pues, mi hermana casi se intentó quitar la vida. O sea, yo le dije, sinceramente, yo lo dije puramente como una escapatoria. O sea, como una excusa Sí, más porque, que... mira, hasta en ese momento yo no lo tomaba en serio. Hasta en ese momento yo decía, pues es como otra cosa de la vida, porque yo no lo tomaba en serio, yo no Ujú. lo tomaba con importancia. Pero cuando yo le empiezo a hablar de eso, o sea, yo no puedo tener las lágrimas, o sea, yo empecé a llorar hartísimo, hartísimo, hasta la señora también empezó a llorar conmigo, y decía como que, tú no has hablado esto con un psicólogo, yo no, entonces digo, pues hay psicólogos en el CEGEP, deberías hablar con ellos, te Mm. paso la información, y yo, no, no, muchas gracias, no, no quiero nada de eso. Y ahí fue cuando yo me di cuenta como, esto de pronto me afectó más de lo que yo pensaba, ¿sabes? O esto de Sí. pronto fue más real de lo que yo pensaba. Ujú. Y ahí fue cuando le di más seriedad a eso. Entonces, después de eso, pasó un tiempo, pasó un Ujú. tiempo. O sea, yo le dije a la señora, sí, sí, yo voy a ir a ver un psicólogo y toda la vaina, pero qué va, yo no fui a ver a nadie. Después sí empecé a hablar con una psicóloga. Y ahí fue cuando empecé como a verdaderamente mirar hacia el pasado y como, o sea, qué fue lo que había sucedido Ujú. y verlo como a través de otra perspectiva, porque cuando sucedió todo lo que sucedió, yo estuve durante mucho tiempo en una especie como de negación o Ujú. como una neutralidad que es muy parecido en el sentido de que yo nunca tomé en serio, como te decía, nunca tomé en serio la depresión y los intentos de suicidio, nunca los tomé en serio, como Ujú. no es que no quisiera, sino que como yo le decía a mi psicóloga, yo sentí que en ese tiempo una parte de mí simplemente Se apagó. se apagó. Ujú. Yo sentí que yo vivía como un zombie, o sea, yo no sentía nada, yo creo que estaba reprimiendo mis emociones claramente. Claramente, sí. Y pues
hablando de eso con mi psicóloga, ahí yo lloré y ahí lo logré sacar y ahí es cuando pues llego como a empezar a darme cuenta, pues claro, viví con, pues, vivir con un familiar con depresión, qué es lo que es y por eso es que estamos acá. Em, entonces, mis primeros recuerdos de la depresión como contigo, con mi Ujú, hermana, sí, fueron, pues porque quiero hablar de escenarios específicos, sí. de momentos específicos, de episodios. Ujú, Yo recuerdo que tú salías de la casa. Yo recuerdo que tú desaparecías. Eso fue lo principio, como que lo que yo más recuerdo que me empezó a impactar desde el principio. Es como, sí, que tú desaparecías. Y, ¿sabes? Yo normalmente siempre estoy contigo en la casa sí. y es muy raro que tú desaparezcas así como así. Ujú, Y es como, eso no sucede, es como que se desaparezca la nevera, o sea, no debería desaparecer. ujú, Y es como que tú haces una gran parte de mi vida y eres tan gran parte de mi vida que es muy raro. Y cuando, por ejemplo, yo te veía afuera, entonces estabas afuera de la casa, tipo en la parte de atrás, llorando, yo no entendía nada. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Si como quiero esos son hablar los como de primeros temas, sí, síntomas. como síntomas y si quiero hablar de algo como de qué se siente y cómo es vivir con alguien con depresión, yo Ujú, creo que algo que puedo hablar, número uno, es como eso. ajá, Como que no sabes nada, no sabes lo que ujú. está sucediendo. O sea, Entonces, la la ignorancia y incertidumbre, la sí. que mata, es horrible porque tú no sabes lo que está sucediendo, no sabes qué hacer. Ajá. Entonces, pues yo al principio no sabía ni siquiera que era depresión, yo ni siquiera sabía qué era. Ujú, Y pues tampoco es como si tú me dijeras. Y pues, o sea, yo sé que pues ustedes que están viendo no saben, pero nuestra relación de hermanos no es como una relación pues que tú ves estereotipada en el sentido de que, que yo que nos sé, que nos peleamos y nos peleamos y odiamos. que nos odiamos y No es que así. no, para nada. Eh, yo amo mucho a mi hermana, yo te amo mucho. Ajá. Y Yo también. que tú no me digas las cosas, o sea, Ujú, que yo no sepa lo que está sucediendo contigo, es como que no sepa lo que está sucediendo con mi brazo, o sea, sí. Ajá. es muy perturbante. Ajá. Entonces siguió pasando el tiempo y pasaban cosas así, tú hacías cosas totalmente inesperadas. em, bueno, y si quiero seguir avanzando, yo recuerdo un momento en el que tú me preguntaste por qué vivir. Yo recuerdo esa charla, una charla, porque nosotros pues, salíamos a la universidad juntos, Sí. caminábamos hacia, pues llegamos, es que estamos en la misma universidad, estudiamos, Sí, ya entonces no, ya vale, ya se graduó, ya pero no en ese momento íbamos a la misma universidad. pegados de arriba abajo. Y vale, me preguntó, ¿por qué vivir? Bueno, yo sabía que eso no era una pregunta cualquiera. Normalmente yo soy el que hago esas preguntas, como todas raras. Sí. Pero lo hago puramente por curiosidad. Vale, lo Ujú. decía seriamente. Y yo recuerdo que le respondí que tenemos que vivir porque para eso fuimos hechos. No sé si qué buena respuesta fue, pero lo importante no es mi respuesta, lo importante es como que, eh, pues yo recuerdo que yo nunca como le dije a Vale, Vale, ¿estás bien? O sea, eh, o sea, como que te quieres matar. O así como que esas preguntas a mí nunca me llevaron a como, sí me preocupaba, pero como que nunca lo hacía conscientemente, nunca te lo decía. eh, yo no sé por qué. ¿Tú crees que era como una forma de ignorar la respuesta? No sé si ignorar, pero yo creo que yo soy muy analítico Mm, y por lo que no entendía nada, no sabía, no tenía ningún plan de acción, ¿sabes? Entonces me haces ok. esas preguntas y yo respondo totalmente lógicamente, porque esa es mi Sí, lógica, pero sí. lo que quiero mostrar es con esto es como, o sea, esto de la depresión y como que te aísla tanto de tus Ajá. seres queridos, por ejemplo, Sí, tú te aislaste tanto de mí que llegó un punto en el que yo no sabía ni siquiera cómo comunicarme contigo porque sí. pues no entendía lo que estaba sucediendo. Por eso es Ujú, que quiero hablar de esto. ujú, sí. Em, bueno, entonces estuvo ese episodio, aunque yo lo que sí,
como yo recuerdo esto de la depresión, fue Ajá. como algo muy largo. Entonces no recuerdo muchos episodios. Antes hay muchas cosas que yo no recuerdo. Ujú. No sé si también, pues, como un poco... Pues es como el Sí, fue mecanismo un poco mecanismo de de defensa. defensa. Ajá. Pues lo que yo sí recuerdo es que yo dormía muchísimo. Como... No sé si justamente era para no pensar en nada y como... que todo fuera igual. Porque yo lo que recuerdo es que todo era igual, todo era igual, todo era igual. Ujú. Cuando recuerdo que se fue empeorando más fue cuando... bueno, justamente yo no te encontraba por ninguna partes. Ujú. Y te buscaba. No estabas afuera, yo qué sé. Y te encontraba, pues estabas llorando, pero muchísimo. Ujú. Y en, tipo en bolita, posición fetal. Ujú. A los pies de tu cama, o dentro del armario, que dentro del armario es terrible. O sea, me parecía muy, o sea, muy impactante. Sí. Porque, eh, pues, a ver, como comenzaban estos episodios es que todo era demasiado silencioso en la casa. Mm. Y la casa, pues, no entiendo que sea tan silenciosa, pero a veces había momentos de silencio y escuchaba como tu lloro, pero muy lejano. Ujú. Y entonces decía, uy, vale, está llorando. Y pues, o sea, yo voy a ir a buscarte, pues, porque no está bien que estés llorando. Ajá. Yo iba a buscarte, tipo, a tu habitación, yo qué sé, porque no sabía dónde estabas. Estabas dentro del armario, entonces yo como, no se escucha muy bien, ¿no? Mm. Em, entonces, sí, porque mi habitación, pues, está al lado de la de Vale, es por eso que siempre escuchaba eso. Entonces yo iba y te buscaba. Y pues no estabas en ninguna parte, no estabas en tu habitación, no estabas en tu silla, que es donde pues tú trabajas, no estabas en tu cama, que es donde normalmente pues acostabas y leías cosas. Mm. Entonces dije, pues no está. Yo dije, me lo tuve que haber imaginado, porque a ese punto me lo imaginaba. A ese Mm. punto es como cuando tienes tu teléfono Tú eres en tu paranoico. bolsillo, Sí. se llama como el fantasma, ¿no? Como Mm. la vibración fantasma, es lo mismo. Mm. Sí. Entonces yo hay veces que todo estaba demasiado silencioso y yo decía, algo anda mal, sentía algo así. Y yo, ay, no hay nada, todo está bien. Que va, abría el armario y ahí estaba así, uff, o sea, mm, yo creo que, no es que, o sea, digo uff porque yo creo que me dolía, Mm. como verte así y no saber qué hacer. Mm. Bueno, y yo te abrazaba y pues yo, no sé qué hacía, yo te abrazaba y ya, Mm. y me sentaba ahí contigo y creo que llamaba a mis papás y subían y oraban por ti. Pues, y tú seguías llorando y mamá lloraba también contigo, pero pues, ¿qué hacer, no? Mm. Y eso pasó hartas veces. Mm. Y yo creo que esos episodios me impactaron harto Mm. porque yo no tenía la paz, ¿sabes? Yo no tenía paz. Mm. Porque yo estaba al lado de mi habitación, casi que esperando que llegara ese momento. Mm. Y eso fue, yo creo que eso fue impactante. Eh, y después escaló. Después esa situación se empeoró eh, porque llegaba, yo recuerdo una vez que llegué, fue igual, yo te escuché llorando y yo llegué, pero esta vez tenías un bisturí en la mano, Mm. abierto, por cierto, Mm. ni siquiera estaba cerrado. Y además es muy... Otra cosa perturbante es que ese bisturí yo también lo utilizo. O sea, tú tienes uno igual que yo, porque a Mm. los dos pues, vamos a la misma universidad, compramos el mismo Somos bisturí. diseñadores, entonces Pero, sí. o sea, yo tengo ligado ese bisturí pues a mi estudio, ¿sabes? Como lo que yo hago, algo que me gusta hacer y verlo así, Ah, qué fuerte. como... Yo creo que eso no le ayudó mucho a mi estudio, ¿sabes? Porque cada Ajá. vez que yo lo veía, ese bisturí amarillo, Mm. entonces yo siempre lo llevaba en mi cartuchera y, y pues siempre lo llevaba en mi maleta y eso es un recuerdo constante Mm. de, pues, de verlo, ¿no? Ujú. Entonces, yo recuerdo ese bisturí. Yo recuerdo pues que yo te lo quité. Otra vez llamé a papás. Mm. Y la única diferencia, pues, esta vez es que estaba el bisturí, ¿no? Pero fue grandísima escala. O sea, ahí sí ya mis papás como que ya creo que paniquearon un poco más. Mm. Y yo igual, si antes yo no tenía la menor idea de lo que hacer, antes ahora menos. O sea, Mm. y
fue tiempo de gran incertidumbre, sinceramente. Mm, De gran duda, de yo no sé qué hacer, paniqueando. En ese tiempo yo empecé a investigar cómo hacer un torniquete, mm, que llegar a ese punto es muy feo. sí, sí, sí. Dani, aquí llega un punto muy interesante y es, ¿tú crees que la depresión no solamente afecta al que tiene depresión, sino Pues al sí, familiar? es como te acabas de dar cuenta, ¿no? Esto me afecta muchísimo. Mm, Eh, pues también es que no solamente es depresión, no estamos hablando también de intento de suicidio, pero sí. Ujú, sí, no solamente fue el intento de suicidio, eso fue como una escala, ¿no? Como decía, ajá, pero sí, vaya, aunque nos hubiéramos quedado solamente en la depresión, igual me afectó, o sea, porque, como yo te decía, ¿no? Yo estaba acostumbrado a conectar contigo, pero de repente tú ya no estabas, o sea, mm, ya no podías hablar contigo igual que antes y mm, es como si perdieras a la persona, mm, entonces sí, a mí me afectó mucho. sí. ¿Tú crees que es importante que ellos también busquen ayuda? O sea, aquellos que han vivido Ah, sí, con sí, familiares. justamente eso quería hablar. Porque en mi búsqueda de cómo hacer un torniquete, en caso de que mi hermana se abriera las venas, em, pues, ¿sabes? Yo dije, pues, yo quiero buscar en internet porque yo soy así, yo me Analítico. gusta buscar mucho, Ujú, investigar y sí. estudiar qué puedo hacer. Ujú. Y desafortunadamente, cuando tú buscas cómo puedo yo ayudar a una persona que tiene depresión o algo así, sale más que todo si Psicología, tú, no, si ¿no? tú que tienes depresión, ¿cómo, sabes qué hacer? Pero no sale cómo ayudar a No una sale el persona. otro No, lado. no, Ajá. no, no. Y no vas a encontrar mucha ayuda por ejemplo, en internet, que normalmente es donde tú encuentras todo y no hay nada. Ujú, No, el internet no te enseña cómo ayudarle a alguien con depresión, desafortunadamente. ujú, Entonces yo quedé pues, con muchas dudas y sin ninguna respuesta, ¿sabes? Entonces, yo creo que en ese momento, pues, yo lo único que hice fue orar. La verdad, fue orar y realmente se comencé a clamarle a Dios porque tú ya no tienes más escapatoria, ya no sabes qué más hacer, entonces tú le oras a Dios y ya, porque no hay mucho más que hacer. Bueno, y pues tú puedes, lo que pues yo pienso, ¿no? Amar, pues lo que yo intenté hacer en el momento fue eso, ¿no? Yo te escuchaba llorar y pues yo iba a buscarte. mm. De pronto nunca cansarse de hacer eso. Sí, persistir, Nunca, ser nunca, persistente. nunca, sí, nunca evitar el sonido de hacerse el loco, ¿no? Mm, Nunca, o sea, porque la persona no va a buscarte a ti, tú tienes que buscar a esa persona. sí, ese es otro punto muy... Porque la depresión aísla a la gente. Mm, Tú tienes que hacer tu esfuerzo ajá. para acercarte más, o sea, porque si esa persona está corriendo de ti, tú tienes que perseguirla. Mm. Yo creo que eso fue lo que hice. Te me has hablado de un punto muy interesante y es el de la lucha. Mm. ¿Podrías hablarme un poquito más de eso? Pues yo como veía esto más ahorita en ese momento no lo veía así, pero ahora que ya hemos salido, gracias a Dios, de todo esto, Mm, eh, pues yo caigo en cuenta de qué es lo que realmente es, o sea, cuál fue el verdadero riesgo de, de, por ejemplo, caer, o sea, de perder esta pelea, de que mi hermana no saliera mm. y sería la muerte y no cualquier muerte. Sí, porque también es muerte Sería espiritual. perderse eternamente. Sí. Pues porque yo creo que aquel que se suicida, pues pierde, o sea, ¿sabes? Ujú, No tiene salvación, es lo que yo creo. ujú, Bueno, de pronto no sea cierto, tengo que investigar más sobre eso. Pero aún así, mm, aunque no, bueno, que no termine haciendo el acto y no se suicide, igual no quita que igual hay muerte espiritual, eso seguro. O sea, que mientras estás con eso, mm. tú no estás muy vivo espiritualmente. Y esa Es muerte difícil, sí. espiritual, Ajá. eh, esa es la lucha. Yo la de eso como... Porque mira, tú sabes, ¿no? Yo siempre me ha gustado mucho lo que es La la fuerza. pelea, la fuerza. Ajá. Me encantan las armas, me encanta Mm, todo eso. Y entonces es obvio, ¿no? De que yo haya sido muy atraído pues por todo lo que es
las artes marciales y el ejército. Ujú. Entonces, eso es lo que te dice el mundo, ¿no? Que la lucha es, ¿ves? En este terreno, Ajá. en lo físico. En lo físico, sí. Y es pues, lo que te muestra el mundo, ¿no? Pero lo que me ha enseñado todo esto es de que hay una muerte que es, y una lucha que es más importante, y una muerte que es más peligrosa y más atemorizante, sinceramente, que es la espiritual. Y es la que aún puedes estar vivo físicamente, pero espiritualmente estás muerto. Y yo siento que tú estuviste muerto durante mucho tiempo por la depresión. Mm. Y pudo haber sido pues peor, ¿no? Y hay que pelear contra justamente esta muerte espiritual, pues por diferentes formas, ¿no? Pero yo, lo que aprendí de esto es eso, eh, Ajá. como levantarse y pelear contra esta muerte espiritual. Ujú. Que ese sería nuestro tema de volviendo al Sí. diseño, ¿no es cierto? De decir, bueno, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo potestad. Y precisamente lo estaba hablando la pastora este sábado. ¿Ah, sí? Sí, precisamente lo estaba hablando y me parece muy interesante meterlo al tema porque de verdad es tan importante entender que la oración lo puede mucho definitivamente, Mm, ¿sabes? Que ese luchar espiritualmente sí hace diferencia a pesar de que no lo creamos, porque de verdad del lado de mi historia, por ejemplo, yo estoy totalmente segura que muchas de las oraciones de mi mamá, las oraciones de Daniel, las oraciones de mi papá, de la iglesia en general, fueron de las que me salvaron, a pesar de que uno no diga, uy, ya vi de una vez como el digamos, la respuesta o la consecuencia. Hay veces que uno ni siquiera se da cuenta, porque tú también me habías hablado de qué fue lo que esto generó para ti. mm, Y es que Dios siempre estuvo. sí, así es. Yo, yo como caí en cuenta en esto y me di cuenta de esto cuando estábamos principio de este año en República Dominicana. Mm, Fuimos a la iglesia ya, fue muy chévere. Una ajá. iglesia ya, yo creo que ¿Bautista? ¿Era sí, bautista? en la colonia se llama ya, Sí, en en la la colonia. colonia, por allá metida en un... Y fue muy chévere, fue muy chévere. Ajá. Pero pusieron una canción, decía, Dios es fiel. Mm, Y yo mientras cantaba, yo decía, yo escuchaba la voz de mi hermana al lado cantando. Que ya, por cierto, canta muy bien. Está cantando en la iglesia, está en Ministerio de Alabanza. Y yo escuchaba su voz y yo decía, qué bendición que es escuchar su voz. Y Dios ha sido fiel. mm, Yo decía, Dios ha sido fiel porque aquí está conmigo. mm. Y es como esas canciones que tú cantas totalmente llorando, así. O Ajá. sea, quebrantado porque tú puedes vivir esa canción, ¿sabes? O sea, tú sabes Ajá. que estás cantando con espíritu y verdad. Sí. En espíritu y verdad. Y sí, porque, bueno, o sea, tú en el momento de la lucha, en el desierto, es muy claro, es difícil ver a Dios. Sí. Pero una vez, claro, una vez que tú lo pasas, tú te das cuenta, Dios estuvo ahí. Mm, Gracias a Dios, o sea, pasaste y tú, pues, venciste. Em, no, y pues, Dios te protegió definitivamente, porque ¿cuánta gente escuchas que sale de esto, verdad? O sea, mm, la depresión, eso no es algo que no antes se sale y el mundo, la respuesta del mundo a la depresión es drogas y, o sea, no hay una verdadera respuesta. Es como una enfermedad que no tiene prácticamente cura, solo tiene eh, métodos para, no sé, como conllevar la vida, pero mm. salir de eso no es algo que se salga. Y además pensar, por ejemplo, que hoy en día nuestra relación está hasta aún mejor, eso es increíble. Sí. Pensar que Dios ha traído vida donde había muerte, que literalmente Dios ha cambiado mi llanto en baile, es espectacular, o sea. Mm. Entonces, pues, em, sí, eso. Tú me has hablado que esto te había dado testimonio. Sí, es lo que, no, sí. ¿En qué sentido? Eh, este testimonio es algo que yo durante mucho tiempo dije, pues yo no tengo ningún testimonio. Pues porque, a ver, yo soy un cristiano de familia cristiana, o Cuna sea, de cristiana. cuna cristiana. Yo nací, o sea, yo de niño dormía en las
En las En las iglesias, iglesias, en las vigilias me dormía. de silla a silla, de lado a Así lado. cuando, ¿sabes? Dormía en las sillas de la iglesia, Ajá, entonces, o sí. sea, y yo estuve en colegio cristiano, en colegio católico, yo qué sé. Yo estuve en una burbuja durante mucho tiempo en mi vida. Mm, Entonces, y además mi familia nunca, o sea, yo nunca viví como ninguna lucha así. No, bueno, no pensaba eso. Ahora hoy en día me doy cuenta que sí, ¿no? Pero eso es diferente. Y yo dije, pero yo no tengo ningún propósito, ningún testimonio. Porque, ¿sabes? Yo ujú. escuchaba pues todos esos testimonios que tú Pues es ves y en que la sí, Biblia y todo eso. Y, o sea, sí. yo nunca decía, pues nunca tuve un Como ese desierto. antes y Sí, no, es después, justamente, yo nunca tuve sí. ese antes y después. Ajá, Porque mi vida siempre ha sido. O sea, mi sueño, yo decía, mira, mi sueño es que cuando tenga hijos sea una familia igual que como ahora. Porque sí. eso es que nunca he visto mejor que eso. Ajá, No podía soñar mejor que eso. sí. Pero después de todo esto, mm, pues después de pasa todo esto, yo recuerdo que estaba en la universidad, estaba hablando con Félix, un compañero mío que conocí en mi clase de Jiu-Jitsu allá de la universidad, y, y estábamos hablando de Dios. Y él me preguntaba, bueno, ¿y de dónde sacas esta fe? Mm, ¿Tú dónde sacas? O sea, ¿por qué crees estas historias? Porque, a ver, sinceramente, creer en Dios es un poco loco. Creer todas esas historias, confiar en eso, o sea, es ridículo, sinceramente, si te pones a pensar. No tiene sentido. O sea, de un Porque, lado analítico, de un no, lado humano, o sea, no tiene humano, ningún total. sentido. Ajá, O sea, sí. Dios, o sea, tú no puedes utilizar tu lógica para Dios, Sí. porque no es lógica humana. ¿No? Ujú, sí, sí, sí. Bueno, y pues, es normal, ¿no? Es normal una pregunta así como, ¿tú por qué crees? Ujú. Básicamente, ¿por ¿Cuál qué es tu crees? credo? Sí, o sea, ¿Dónde está? Básicamente le preguntará, ¿dónde ¿dónde está está? tu fe? O sea, Sí. ¿en qué está basada tu fe? Ajá. Y si me hubieran hecho esa pregunta antes de todo esto, yo hubiera dicho, pues porque mis papás me contaron que ellos antes tenían una vida muy difícil y ahora estamos aquí. Entonces, Que es básicamente, como el testimonio de nuestra sí, familia, porque básicamente básicamente. mi credo está en escuchar el testimonio de mi De familia. mis papás, Pero sí. es que yo nunca pasé todo eso. Entonces, ¿sabes? Es difícil No es muy vivirlo, profundo, sí. ¿no? Ujú, no lo sientes tan personal, quizás. No, Ujú, eh, pero claro, yo buscaba y yo buscaba y yo decía, pero no le puedo decir eso a Félix, no le puedo decir, no, es que mi mamá también casi se suicidó, o sea, sí, no, intentó suicidio sí. y mi papá vivía en la pobreza y mi mamá también vivía, o sea, salieron de barrios, eh, no, yo pensé, es verdad, mi, mi Dios sacó a mi hermana de de la depresión Mm. y hoy está viva. Entonces yo le conté y le conté con pasión y yo lloré así, lloraba y le decía, si no fue Dios, si no fue Dios que paró ese cuchillo ese día, ¿quién fue? Mm, Si Dios no estaba ahí, ¿quién fue? ujú, ¿Ah? ¿Por qué? O sea, cuando yo llegué yo ya tenía ese cuchillo en la mano, o sea, mm, eso es rapidísimo, o sea, y- no, ¿y qué tal que yo no hubiera estado? sí. No, eso fue Dios. Mm, Entonces, sí, eh, hoy en día pues tengo un testimonio y mi fe está mucho más sólida mm. porque yo confío en Dios pues, porque he vivido y porque has vivido. Ujú. Dani, ¿cuál es la lección que te deja todo esto? Aparte de un testimonio, aparte de que Dios siempre estuvo. La lección que me deja todo esto es, mm, sí, aparte de que Dios siempre estuvo, yo creo que es confiar en Él, ¿m? Mm, Porque, pues, o sea, todo esto me preocupó muchísimo, mm, muchísimo, no sabes cómo uno lo preocupa. Y uno se preocupa, y uno se preocupa, y uno se preocupa. Aunque tantas veces yo leí en la Biblia, todo, tantos milagros, tantos. No, pero igual uno se preocupa. Y lo único que te puede levantar ese peso así es Dios. Cuando tú dices, mira Dios, yo te entrego esto, tú literalmente, físicamente, sientes un peso que se levanta. ¡Fua! mm, Yo recuerdo un tiempo devocional que tuve con Dios. Después de mucho tiempo sin buscarlo, ya mucho tiempo sin buscarlo, tuve un tiempo y le entregué mis preocupaciones. ¡Pum! Y es eso, yo creo que es eso.
esto lo que me enseñó fue confiar en Él. Confiar en Él porque en mí no puedo confiar. En los otros yo no puedo confiar. Porque en estas situaciones yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. En tus fuerzas. Mis papás no pudieron hacer nada. Ujú, O sea, en nuestras fuerzas nada se pudo hacer. No había ujú, nada que pudiéramos hacer. ujú, El internet no tenía nada, nada. No había salida. ujú. Lo único que hubo fue Dios. Y yo sé que parece pues muy básico y parece muy Evidente o evidente, muy muy superficial obvio, decir sí. simplemente confía en Dios, pero de verdad, confiar plenamente en Dios es muy poderoso. Es muy Ujú. poderoso. ¿Tú crees que hoy en día lo sigues aplicando? Sí, o sea, comienzo a aplicarlo. No es que siga aplicando, pero pues es poco a poco, ¿no? Porque yo quisiera, ¿no? Intentar levantarme y confiar plenamente en Dios, pero Mm, es poco a poco. mm. Es todo un Por ejemplo, proceso. en mi área laboral, eh, por ejemplo, hace unos meses yo me salí de mi trabajo porque era horrible. Y dije, bueno, Dios, te entrego todo eso. Yo no quiero ni buscar trabajo porque no sé dónde. Y bueno, y yo les contaba, ¿no? Que me gustan las artes marciales. Mm. Tengo que pagar por, por ir Es al gym. súper Es re caro, caro. es Es como, súper caro, de o verdad, sea, yo no sé. literalmente hago el arte marcial más cara del mundo. Es absurdo. Y yo no estaba trabajando. Y Sí. decía, pero a mí me encanta. ¿Y de dónde viene la A plática? mí me encanta, a mí me encanta. A mí me encanta hacer ejercicio. Y lo peor es que es muy bueno para mí. Te ayuda mucho, sí. Y además voy con mi mejor amigo, entonces a mí me encanta. Eh, y el dinero, o sea, me salió dinero para pagarlo, pero o sea, dinero de la nada, o sea, tipo de que, por ejemplo, el primer mes lo pude pagar porque que el último cheque, ¿no? Que el último cheque del trabajo. Del trabajo. Ese Sí. cheque que te dan cuando tú te sales, Sí, sí, como, sí, sí. entonces me dieron eso y con eso lo pude pagar. Y después que, que el gobierno, ¿no? Que te devuelve dinero, por eso, y así estuve 3 meses con ese dinero, pagando Puro $200 milagro. cada mes de suscripción. Ajá. Pues, sí. Pero entonces hoy en día, entonces hoy en día ya conseguí un buen trabajo. Ya Y también fue Dios quien te lo dio. Dios fue Dios que me lo dio. Y cada vez que yo estoy trabajando, digo, uy, no, qué pereza este trabajo. No quiero levantarme a trabajar. Yo pienso, yo pedí este trabajo. Dios me lo dio. Eh, y hoy no me preocupo del dinero. Es espectacular. Porque yo recuerdo antes yo decía, no puedo hacer esto, no puedo, por ejemplo, ir a competencias porque cuesta dinero, no puedo ir a un restaurante con mi amigo porque cuesta dinero, no puedo salir porque cuesta dinero. Y tenía que contar todo porque, como les digo, solamente tenía el dinero para la suscripción. Ah, Pero, pues, gracias a Dios, hoy en día le entregué eso a él y Él te dio. y él me dio y sí. Aquí hay una parte muy interesante que me parece, y es que es muy... Nuestros testimonios se parecen en cierta manera, Dani. En el Mm. sentido que yo también le sacaba esto que Dios también estaba en control y que Mm. debía confiar en Él. Porque en medio de la tormenta hay que ver a Jesús, ¿no? Mm. Y es muy interesante, la verdad, como nuestros, como los testimonios, entre comillas, se parecen. Mm. Son de dos perspectivas totalmente diferentes, que la vivieron muy diferente, la Mm. verdad, pero que llegamos a una conclusión muy parecida. Y les puedo asegurar que yo también en mi vida, yo me di cuenta que esto para mí es un testimonio, o sea, es mi testimonio, Mm. el haber pasado por la depresión y estar aquí en vida, o sea, Mm. porque literalmente yo les digo, yo no sabía si yo iba a vivir el 2023, yo creo que yo te lo dije varias veces y lo dije a muchas amistades, que yo no pensaba vivir el 2023 y yo lo decía con toda la seriedad del mundo. Mm. Entonces, para mí, el haber pasado la depresión y que Dios me haya sacado de allí es, es como ese Lázaro que resucita, Mm. Sí, el tercer día también. no sé si resucitó el Sí, tercer día, creo que no me también fueron acuerdo, 3 días. pero, Sí. pero se siente así, que o sea, has cambiado mi lamento en baile. Sí. O sea, definitivamente hay cantos, hay música que ahora canto con toda la convicción Sí. del mundo. Con espíritu y verdad. Sí, porque de verdad lo viví. Mm. De hecho, hay un versículo que quisiéramos
traer a la mesa, que es Salmos 4:8, que es: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y este es un versículo que, oiga, o sea, yo lo escuché desde niña, mi abuela me Mm, lo decía para dormir, sí, ella, mijita, repite, y uno: sí, en paz me sí. acostaré y Y así asimismo mismo dormiré, dormiré, porque porque solo solo en ti, entonces... Señor, puedo vivir confiado. Y la verdad, yo nunca supe el contexto. Sí, yo tampoco. Yo nunca supe el contexto de esto. Y si ustedes miran el Salmo 4, el Salmo 3 está un poquito más el contexto, pero en el Salmo 4 él habla: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y él lo dice porque tengan miedo en la camita, Y no quédense pequéis. callados. O sea, en el sentido de que no duden De de Dios. Ah, Dios. Quédense callados si no tienen nada más que decir, ¿sabes? Y dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. como en esas situaciones. Ok. Exactamente. Y él está hablando de estas situaciones difíciles. O sea, uno conoce la historia de David, conoce más que nada que Persecución. David vivió cosas súper difíciles. O sea, que estuvo perseguido. Él habla, eh, o sea, él habla de partes así súper fuertes donde él dice: y todos alrededor de mí me decían, él no tiene salvación en Sí, en Dios Dios. no tiene Él salvación. no tiene ni siquiera salvación en Dios. Y ahí David está diciendo: yo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sobre todo que ahora que hablamos de todo este tema bueno, de la guerra y todo este tema, tú Mm, me has hablado de cómo técnicamente el estado más Vulnerable. vulnerable es cuando estás dormido. Sí, definitivamente. O sea, Es el definitivamente. mejor Y momento que para David atacar. diga: me voy a acostar en paz. Y así mismo dormiré, o sea, dormiré en En paz paz. a pesar de todo, porque solamente en ti confío. Mm, Imagínate. Imagínate el grado de confianza que David tenía en Dios. Y eso es algo que me hace de verdad Sí, pensar. porque acuérdate que él agarró a Saúl durmiendo. Sí, La segunda vez la agarró durmiendo. sí. Es decir, como a mí me podría pasar lo mismo, pero confío en Dios. Sí. Difícil, difícil. Bueno, Dani, ¿tienes algunas últimas palabras de consejos? Mm, no, está bien. Está bien. ¿No tienes No, yo últimas dije lo que tuve palabras? que decir. Em, yo diría por mi parte de consejos de una persona que tuvo depresión, para Ajá. los que están con aquellos que quizás han tenido depresión, les aconsejo de lo que decía Dani: no se rindan. No se rindan en seguir, en persistir, en seguir diciendo estás bien, en seguir buscando a la persona. Mm, Porque como Dani decía, la depresión te aísla totalmente. Y pedir ayuda no es una de las opciones. No se ve, Ah, sí, te no. nubla totalmente tanto todo que pedir ayuda, o bueno, no sé si fui yo en mi caso, pero pedir ayuda era lo último que Sí, yo no. pensaba. Entonces, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de intentar buscar, de seguir orando, de seguir confiando, porque les puedo asegurar que Dios es fiel. Como decíamos ahorita, Dios es fiel, Él cumple sus promesas, Él trae vida a la muerte, eh, y a pesar de lo que pase, Dios está en control. Entonces, esas serían mis últimas palabritas. Mm, Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por habernos escuchado.